Muy buenos días. Después de el video anterior donde ya espero haberlos convencido de que era mejor empezar a trabajar con el 3D, voy a mostrarles un ejercicio en el cual a partir de una planimetría existente de un proyecto de una casa, vamos a obtener las tres dimensiones de la misma. Hay algunas medidas que no tengo en el archivo, entonces las vamos a asumir. Por ejemplo, esta casa tiene dos pisos, dos niveles, pero no tengo el dato de altura de piso a losa o el grosor de losa, pero lo vamos a asumir para poder hacer el ejercicio. Entonces yo abrí este archivo de AutoCAD que está ya previamente dibujado y eso es muy común que suceda. Una de las primeras cosas que uno debe intentar hacer es eh, simplificar la información porque a veces demasiados elementos cuando uno está modelando pueden confundirlo a uno o ponerle problemas de selección de objetos. Entonces, ciertas cosas que están en el dibujo y que corresponden a la representación arquitectónica, mientras elaboramos el 3D puede que no la necesitemos. Entonces, yo voy a hacer también algo que recomiendo es que hagamos un duplicado del archivo, o sea, simplemente aquí en la parte superior le damos Save As o también por File. Podemos ir a guardar como y vamos aquí al plano, aquí vamos a decir casa 3D para que lo que hagamos en este archivo no afecte al archivo original. Ahí sí que ya teníamos uno con ese mismo nombre. Entonces vamos a colocarle casa 3D. Julio 28. Ahí simplemente le cambié el nombre porque en la misma carpeta tengo un archivo con ese nombre. Entonces es sencillo, le ponemos un nombre diferente. Entonces ahora ya tenemos casa 3D Julio 28 y el archivo original que decía planos casa quedó guardado. Entonces vamos a empezar a mirar qué cosas no necesitamos de aquí. Por ejemplo, para elaborar este 3D yo no necesito los ejes. Entonces algunas cosas si están en capas específicas las podemos simplemente ocultar. En otros casos a veces hay que borrar elementos. Entonces vamos a ver estos ejes según muestra aquí la ayuda está en una capa que llama ejes. Entonces si abrimos aquí la lista, esa capa de ejes pues la podemos congelar. De pronto hay algo que no les he indicado, pero lo voy a aprovechar para hacer. Y es, hay dos botoncitos parecidos, dos iconos que hacen una tarea similar. Una cosa es prender y apagar, es decir, on u off, y otra diferente es freeze y thaw. Mi recomendación es que lo hagan como freeze, es decir, congelado, porque cuando usted congela, no solo se va de la pantalla, sino que el AutoCAD durante las siguientes etapas del proceso no toma en cuenta las entidades que están en esa capa congelada, es decir, los objetos quedan ocultos y no activos. Y eso es en beneficio a la velocidad del archivo, es decir, da más rendimiento cuando está así. Entonces ahí se fueron los ejes. Entonces todo lo que estuviera en esa capa ahí se va. Luego aquí tenemos un elemento que dice que es jardín 3 y por aquí otro. Bueno, aquí estoy haciendo revisiones porque yo no conozco todos los elementos del archivo. Entonces
tengo que previamente revisar. Por ejemplo, ahí dice que jardín 3 son de esos elementos, entonces ahí ya congelé. Pero mire que quedan algunos objetos, por ejemplo, este, a ver, este dice que es un hash que está en la capa sombra. Entonces también lo vamos a congelar sombra. Por ahora simplemente he congelado, pero a veces también puede ser útil si no voy a necesitar algunos elementos, también puede ser borrar. Veamos, por ejemplo, yo no necesito estos textos, aunque en algunos casos los puedo necesitar, pero en caso de que no los necesitara, aquí por ejemplo está la capa de muebles. Esta trama de piso dice que pertenece a la capa piso. Voy a congelar piso también. No, pues por ahorita no creo que tenga como colaborarles. De todas maneras, en otra ocasión será, pero ahora no podemos. Listo, dale, tranquilo. Una capa que dice árboles 2, entonces árboles 2 también la voy a congelar. Y esta dice que es la capa iluminación. Entonces ahí estoy aprovechando a revisar los elementos que no necesito y los voy congelando. Y como les decía, en algunos casos, algunas cosas podría ser que no solo las congele, sino que las borre. Por ejemplo, aquí jardín. Aquí hay un relleno en el muro. Vamos a ver este objeto. Ahí le voy a dar L y listar porque no me dio la respuesta ahí. Dice que es un hash tipo sólido. Y está en la capa hash. Vamos a ver si se va en la capa de hash. Esta aparece como terreno. Seguramente es el perímetro del lote, del proyecto. Voy a dejarlo ahí por ahora. Estas entidades aparecen como muros. Pero seguramente si intentamos congelar muros, se nos irían estos que los necesitamos para trabajar. Entonces, en algunos casos también puede ser que creemos alguna capa nueva. Digamos, yo no necesito estos amoblamientos, entonces si yo los selecciono, simplemente le doy suprimir. Ahí voy a aprovechar y voy a seleccionar varios y le doy suprimir o le doy con la E erase, borrar. Cualquiera de las dos es válida.
Es probable que algunos de pronto piensen que no tiene mucho sentido quitar cosas, pero resulta que entre más elementos tengamos en el dibujo, más pesado es el archivo, más lento es todo el proceso. Y para algunas máquinas que no están con muy buena configuración, podría ser una dificultad el tener que procesar cosas muy, digamos, de mucho volumen. Entonces, quitar cosas es en ese sentido útil porque simplificamos la tarea del programa a solo lo necesario. Por ejemplo, estos elementos se llaman, dice que es cotas ejes, pues están en una capa, entonces lo voy a dar también por aquí, congelar aquí. Por ahora ya lo único que voy a hacer es pensar en algunos elementos que tal vez en definitiva ya no necesite y pues los voy a borrar. Por ejemplo, este mueble también lo puedo retirar. En la medida en que vayamos trabajando, poco a poco también, pues podemos ir quitando cosas que veamos que están ocupando espacio tanto en el tamaño y la memoria del dibujo como en la visual que nos permite desarrollar de manera más rápida los objetos. Entonces, por ahora voy a dejar hasta ahí. Y en esta primera lección nos vamos a dedicar específicamente en los muros, en la mampostería. Aquí hay unos elementos que, aunque dice que el muro parece que es como una columna, yo igual lo que voy a hacer es crear, primero que todo, una capa nueva donde voy a ir almacenando los elementos nuevos que vaya a construir. Entonces me voy aquí a Layer Properties, que también se puede abrir con el comando alias LA, que es Layer. Aquí le damos New, nuevo, y vamos a voy a colocar 3 muros. Esto de colocar primero el 3 es con el propósito de hacer como una identificación de que todo lo que le coloque como prefijo 3 corresponde a los sujetos de 3 dimensiones. Así los puedo encontrar ordenados de una manera más rápida. Y por supuesto voy a cambiar el color que tenían los muros, que era blanco. Entonces, voy a colocar un color cualquiera, como un color naranja. Y lo voy a activar con doble clic. Ahí al hacer doble clic queda como Current Layer. Current Layer, 3 muros. Y si vemos acá, efectivamente 3 muros queda como la capa activa. Entonces, para tener un mejor control visual, pues conviene que cambiemos la vista, por ejemplo, a una vista isométrica. Voy a hacerme desde esta esquina. Entonces, como esto tiene 2 pisos, lo mejor siempre es empezar primero a resolver un piso y separadamente el otro piso levantar el 3D y luego más bien mover los objetos y montar el segundo piso encima del primero, es decir, no intentar construirlos al mismo tiempo uno encima del otro y no hacerlos separados. Aquí tengo unos objetos que me pueden estorbar. Este dice que es capa muy, pero que es un hash.
Voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Es simplemente una representación que mostraba la piscina. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, es lo que les dije ahora. Si a medida que vamos trabajando encontramos que hay objetos que no son necesarios para modelar, entonces pues mejor los vamos retirando del dibujo. Como sea, el propósito es siempre tener un mejor control visual, pero además también tener menos tamaño en el archivo. Entonces, ahorita lo que les voy a enseñar es cómo ustedes se vuelven unos expertos en modelar de manera rápida. Y para eso les voy a enseñar diferentes truquitos. Voy a eliminar por aquí otros objetos que veo que no necesito. Supongamos que estos muros van a ir hasta la parte inferior de la losa de entrepiso y que su altura va a ser de 2,40. Entonces voy a trabajar con una altura de 2,40 para todos estos muros, a no ser que tenga alguno como muro bajo, pero por ahora voy a empezar con los muros de 2,40. Entonces, la primera técnica va a ser ir haciendo cajas que luego unimos para ir formando elementos monolíticos. Y para eso utilizamos el comando box. Simplemente tomamos los puntos opuestos en diagonal en una dirección rectangular que escojamos y en el sentido en que le movemos el puntero le damos la altura 2,4. Repito el comando box. Ahora vamos de aquí a aquí. Y aquí hay un primer detalle que es de velocidad. Noten que como acabo de hacer un muro de 2,40 y la idea es que voy a seguir haciendo varios muros con esa misma altura, él me recuerda el último dato ingresado. Entonces con un enter ya le di la altura, o sea, no necesito volver a escribirlo. Y eso en ese sentido pues es velocidad, es mejorar el rendimiento. Aquí también lo voy a hacer con el comando box, pero ahora les voy a enseñar aquí con enter también. Sucede que a veces hay mucho más elementos. Veamos un caso por aquí que nos sirva para esta explicación. Por ejemplo, acá, en vez de hacer dos box y luego unirlos como haríamos, por ejemplo, aquí, que aquí con unión, que es este comando aquí en el cual se seleccionan los elementos y luego se le da enter y quedan conformando una sola pieza. Pero aquí voy a hacer algo distinto, miren. Esta es una línea que está ahí encima y que incluso no la necesito, la voy a suprimir para que no me confunda allí. Entonces, una segunda posibilidad es que yo genere un contorno cerrado, un polígono cerrado, y para eso voy a utilizar polyline, polilínea. Aquí le damos cerrar, close. Esta es una polilínea cerrada. En este caso ya no utilizamos box, sino que utilizamos extrude. Enter. Y no hay necesidad de darle altura, sino que podemos, o incluso con enter me lo acepta, o tocar un punto arriba. Y listo, ya nos quedó este elemento que tenía como dos diferentes giros. Aquí se lo puedo hacer con el comando box
Con Enter ahí queda ya. A veces hay objetos que se pueden repetir. Por ejemplo, es probable que este muro de aquí sea del mismo tamaño. Voy a probar a ver si es del mismo. Puedo simplificar un poco la tarea. Entonces, aquí lo que hice fue copiarlo. Y como vemos, aquí es igual. Y aquí también. Si no hubiéramos hecho también cajas, aquí volvemos a tener una situación similar a la de hace un momento. Y es que tenemos un contorno que es un poco más complejo. Entonces aquí, de nuevo, con Polyline, más bien dibujamos el contorno en un polígono cerrado. Esta segunda forma de resolver la construcción de estos muros 3D es con el ánimo de darle más velocidad. Mire, close y listo. Ahí ya tenemos ese elemento. Entonces con extrude se selecciona. Como él me ofrece la misma altura 240, te lo doy enter y ya queda. Puede ocurrir que en algunos casos haya elementos que tienen como continuidad, es decir, que el final de un elemento es el comienzo del otro. Y esto podría ayudarnos en una tarea que es en Modify, que es la modificación de los objetos, más que todo los 2D, hay un comando que se llama Join, que es unir. Entonces yo voy a intentar unir varias de estas líneas. Y todo depende de cómo hayan sido dibujadas. Podría ser que me permitan lo que quiero hacer o no. Aquí, por ejemplo, esto tendría problemas porque esta definitivamente no es un segmento pequeño. Entonces ahí le voy a dar Enter y noto que estas efectivamente forman una sola entidad, pero voy a dibujar un segmento nuevo aquí y repito el uso del comando Join y selecciono esta y este segmento nuevo. Enter. Y miren que ya quedó una sola entidad. Ahí lo hice sin el comando Polyline, lo hice utilizando la unión de segmentos de recta. Entonces, extrude de nuevo. Enter. Bueno, mire. Aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar algo que puede también ocurrir. Notan que ahora que voy elevando los objetos, aparece como una especie de malla. Eso significa que la superficie que yo tengo ahí como superficie cerrada, en realidad está abierta en alguna parte, o sea, hay algo que no se conecta. Y el extrude lo que genera son caras, no en vez de sólidas, te lo voy a dar escape. Voy a seleccionar esta entidad y voy a revisar a ver dónde puede estar el problema del cierre de líneas. Ok, miren aquí como este, esta aguja no cierra con esta, entonces ahora voy a correr esta y la uno allí. Y voy a repetir el extrude y notan que ahora sí. Entonces cuando les aparezcan esos elementos como mallas, siempre es bueno que revisen porque puede ocurrir lo que pasó ahora, que de repente
los contornos no están completamente cerrados y no generaría un sólido, que es lo que por ahora necesitamos más que una malla. Entonces voy a volver otra vez al comando polyline. Firma. Aquí voy a utilizar polyline y como tengo varios elementos pendientes de levantar, entonces voy a hacer varias polilíneas aquí y voy a aprovechar aquí para decirle que cierre close. Una polilínea, cuando el elemento es rectangular, también se puede resolver simplemente con un rectángulo y tiene menos movimiento porque son solo dos puntos en diagonal y ya. Repito aquí rectángulo, no, aquí no. Ahí le va a dar escape porque aquí sí tengo que hacer una polilínea porque esto tiene un giro. Ahí le doy cerrar, close. Y observen que aquí hay un elemento que podría de pronto estorbarnos, podría generarnos puntos no deseados, entonces lo suprime. Lo que uno vea que le puede presentar inconvenientes, pues lo puede eliminar. Bueno, aquí, ¿qué pasó aquí? Resolvimos pero quedó esta parte abierta, esta parte no unida con la anterior. Entonces, mire que yo puedo hacer también una cosa, extruir esta y esta por separado y luego unirlos. O sea, hacer por ejemplo así un extrude de este elemento rectangular. Y acá puedo hacer directamente un box. Entonces, como nos quedaron separados porque así estaban en la parte 2D, entonces con unión lo juntamos, enter. Y allí ya nos queda una sola pieza. Entonces aquí repetimos extrude. Y observen cómo a través del comando extrude o de box rápidamente hemos ido consiguiendo parte de la mampostería. En algunos casos, si de pronto la geometría construida de estos elementos como aquí pareciera que está bien cerrados estos vértices, hay una opción adicional que se llama press pull y es buscar como el contorno cerrado. Ahí está como haciendo primero un chequeo de lo que está en la pantalla. Si ven que esto, por ejemplo, en algún momento genera algo de dificultad por motivo que se pone más lento, entonces pueden volver a cualquiera de las otras opciones. Ahí, por ejemplo, la idea es que él debería encontrar este contorno, pero se ha puesto un poquito lento. Entonces yo le voy a dar escape y voy a decir que para ese caso, pues no me conviene hacerlo por ese procedimiento. Entonces, si tengo esta entidad para resolver, voy a volver a la opción de polyline. Por eso es que siempre, aquí lo doy close, siempre es bueno tener como varias opciones, porque si uno nota que por alguna de los caminos no le está dando resultado, entonces pues cambia. Mira, porque aquí
Parece que aquí debajo hay otra entidad. Entonces voy a hacer aquí de esta manera el strut. Listo. Si usted nota que de pronto hacer uso de herramientas más simples como los box, o sea, los prismas, pues obviamente es válido, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer box entre estos dos puntos y le doy enter y luego repito el comando con un enter, se repite la orden. Pero miren que aquí tengo una dificultad porque aquí hay un espacio, entonces voy a tomarlo aquí y ya vemos qué hacer. O sea, hicimos una caja, pero resulta que aquí este muro es más ancho, entonces todo esto lo podemos siempre solucionar. Voy a hacer una caja nueva acá. ¿Y qué hacemos con este espacio que quedó sin el relleno? Pues igual podemos hacer una caja aquí y con unión de esta con esta completamos el espesor del muro que faltaba. Y ahí de una vez unión de esta y este otro elemento. Así que ya usted puede ir uniendo los objetos que crean necesarios. A no ser que no esté seguro y sea mejor dejarlo así porque de pronto alguno de ellos tenga una altura diferente, pero si son de la misma altura lo mejor sería unirlos. Bueno, por aquí tengo también un muro que tiene varios. Para este caso yo preferiría utilizar la polilínea porque si me pongo a hacer muchas cajitas puedo tomar más tiempo. Aquí tengo un detalle, es que resulta que estas dos líneas iniciales del muro no estaban formando la esquina, entonces yo tendría que asegurarme que no me vaya a quedar ahí un detalle inconcluso. Aquí le voy a dar a escribir manualmente voy a forzar la opción perpendicular a este para que es pensando que de pronto este final de la línea no estuviera coincidiendo con este, pero parece que sí, sí concuerda. Bueno. En estos baños o en estas cocinas a veces hay muros que de pronto en algunas partes podrían ser más bajos, pero eso lo podemos resolver después de haber modelado. Aquí ya le voy a dar cerrar. Y ahí ahora con extrude, enter. Bueno, prácticamente ya en este momento tenemos toda la mampostería. Ah, bueno, por aquí faltan algunos elementos del primer piso. Este elemento lo voy a eliminar. Eso fue algo que les dije hace un rato. Si notan que algunos objetos de pronto ya no necesitamos, son amoblamientos más para la representación 2D que para el 3D, pues pueden irlos quitando. Por ejemplo, este texto que tampoco lo necesito. Entonces aquí podemos hacer
Nuevamente vamos a probar otra vez con el press pull a ver si no nos pone muy lento. El problema del uso de este comando es que cuando hay una geometría compleja en el proyecto, mira, ahí sí lo leyó bien, ahí sí ven que cuando coloco el puntero, pero no en un borde, sino en la parte interior, hago clic y ya puedo subir a la altura del muro, es decir, ahí lo extruí hasta donde necesitaba. Y este comando tiene también una característica, es que a veces yo puedo necesitar levantar varias áreas y él mantiene el comando abierto. Entonces ahí levanté uno y vamos a ver si nos permite levantar otro. Bueno, vamos a repetir el press pull. Pero es que no estoy notando que para este caso el proyecto tiene una serie de objetos que están consumiendo memoria. Entonces eso es algo que debo siempre tener en cuenta. Le voy a dar escape. Aquí no me conviene hacer el press pull porque miren que toma muchos contornos que no necesito. Entonces, más bien voy a completar estos pedacitos con cajas que luego las vamos a unir. Ahí hicimos una caja, un box, otro box. Ahí estoy aprovechando que él recuerda el último comando para agilizar. En vez de repetir la orden, simplemente lo que hago es que con un enter él me la recuerda. Entonces, box. Mire que en este caso opté mejor por la opción de hacer prisma, hacer cajas e ir de esa manera completando los elementos. Y luego con unión puedo entonces unir por ejemplo, esta pieza con esta. Si vemos que es necesario cambiar un poco la orientación del observador, es decir, la visual, aquí tenemos una cosa que se llama el orbit, porque a veces las isometrías tienen esa característica y es que ciertos objetos de pronto no son visibles en la posición correcta, lo confunden a uno. Entonces, para eso está esta fórmula, que es girar lo que sea necesario. Bueno, vamos a terminar esta primera lección completando una parte que seguro la vamos a encontrar repetitiva en muchos elementos y son los dinteles en vanos de puertas y ventanas. Para este caso voy a utilizar unos dinteles de 30 centímetros. Entonces voy a hacer una caja, por ejemplo, acá en este vano y le voy a colocar menos 0.3. Listo, ahí. Ahora repito el comando box para ir aquí y ahí le doy enter para que me tome la misma altura. O a veces si de pronto no recuerdo la altura, mire lo que uno puede hacer. Yo tomo estos dos puntos y como necesito que lleguen a la misma altura, entonces toco un punto abajo aquí y ya queda
el dintel en la posición correcta. Aquí con Enter lo completo. Y repito la misma. Luego vamos uniendo piezas para que no queden todos estos elementos sueltos. De nuevo aquí, unión. También se puede buscar el comando en el teclado con... Aquí voy a unir estos muros más el dintel, para que quede una sola entidad monolítica. Bueno, estamos repitiendo un poquito algunas operaciones y eso es parte del proceso de aprendizaje con esto. O sea, yo siempre les estoy recomendando que no se afanen, es decir, no piensen que porque de pronto alguno de los procesos les toma un poquito de tiempo, es una razón para creer que no lo vamos a aprender a hacer, sino que necesitamos un entrenamiento y ese entrenamiento puede ser de varias sesiones o de varios. Hacer procesos repetitivos es válido en el manejo del aprendizaje para estos casos de lo que estamos haciendo. Ahí estoy eliminando cosas que por ahora no necesito. Eso siempre hará un poco más rápido el archivo, menos memoria, menos ocupando espacio en los discos, pero sobre todo menos consumo de memoria RAM, que es una de las cosas que más necesitamos en una máquina de esta. Ahí, por ejemplo, en esta lección todavía no nos metimos en el tema de los antepechos de las ventanas, después lo miraremos. Por ahora solo hicimos dinteles. Aquí hay que tener cuidado porque aquí ya sería una decisión en la parte constructiva si el dintel cubre todo el ancho, así sea que este muro sea más delgado, pero yo creo que sería válido, es decir, yo podría tener, no importa que este muro tenga menos espesor, pero el dintel sí podría atravesar completamente. Entonces voy a hacer una caja y voy a ir hasta aquí y toco algún punto aquí abajo y ahí ya me queda, vean. Luego con unión, ahí unimos varias entidades, ya queda un solo objeto tridimensional, pero además tengo una pieza aquí que se debe unir con esta. Sabremos qué elementos están unidos porque al pasar el puntero sobre ellos, el AutoCAD los resalta y por ejemplo ahí se nota que todos estos que quedaron resaltados pertenecen a una misma entidad. Bueno, aquí podríamos continuar completando de pronto los dinteles que faltan, pero pues yo les voy a dejar que como tarea ustedes hagan un proceso más completo. Yo después retomaré elementos que no he completado y los puedo hacer posterior a esta etapa. Entonces, si alguien quiere este archivo fue tomado de alguna de las páginas en Google, entonces pueden ustedes también buscar por ahora para estos ejercicios eh, algunos planos de viviendas pequeñas que pueden descargar libremente y que tal vez ya están en DWG, sea en formato de AutoCAD. O si ustedes tienen algún proyecto propio, pues
obviamente lo pueden utilizar. Notan que aquí hay un detalle que tuvo que ver con un elemento que no estaba conectado en una esquina y generó como dos giros diferentes. Miren que aquí hay una separación, mientras que aquí en el otro lado, en cambio, sí están, aquí siguen un poquito abiertos. Entonces yo le voy a utilizar aquí una opción que llama mover caras. Voy a mover esta cara, enter, y de este punto a este punto. Y ahí resolvimos un poco ese detalle, pero si notamos alguna otra cosa, por ejemplo acá no debería aparecer esta línea, algo sucede con este elemento. Todo eso lo podemos ir resolviendo poco a poco, pero por lo pronto dejémoslo así, porque ahí voy a terminar esta primera lección del modelado de una casa.